Jesucristo, Iglesia Casa de mi Padre. Les saludamos de aquí del santuario. Saludos a todos ustedes de parte del ministerio, de parte de nuestro pastor, deseando que estén bien, bajo la cobertura, bajo la gracia, la protección de nuestro gran Salvador y Señor Jesús el Cristo. Ese nombre que es dado a los hombres bajo el cielo para que seamos salvos, y que no hay otro nombre, solamente ese nombre. En esta ocasión, después de saludarles, queremos enviar también un saludo para los que nos puedan escuchar en Centroamérica o Sudamérica. He escuchado que en ocasiones nos escuchan por allá. Saludos para ustedes. Estamos enviando un mensaje, o a punto de enviar un mensaje a la congregación, aquí a la familia espiritual de aquí de mi congregación. Pero si en este mensaje pues usted recibe una palabra, gloria a Dios que usted reciba la palabra, porque ese es el propósito. Y sin más hablar, vamos a entrar a la palabra de Dios. Al final haremos una oración. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Nuestro versículo clave para esta enseñanza se encuentra en el libro, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo. Tengo versión Reina Valera 1960 y dice así, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 10, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Vamos a estar hablando de esto. El título de esta enseñanza es llamados en el propósito de Dios. Llamados, o sea, no llamados de nombre como cuando uno dice ¿cómo te llamas?, sino llamados en el sentido de que alguien nos llame y nos diga ven, y que alguien nos llame con un propósito o para un propósito, para una función. En esta ocasión vamos a estar hablando de el llamamiento que Dios hace a los que quieren servirle, y por eso el título de esta enseñanza se llama llamados en el propósito de Dios. Llamados, el Señor nos llamó. Estamos viendo acá esta escritura en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 10. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo, dándole algunas recomendaciones, algunos consejos, y tenemos unas palabras aquí claves en cuanto al llamamiento, porque dice el versículo 9, dice quien nos llamó y llamó con llamamiento santo. Dios nos llamó a nosotros. Dice este ejemplo del apóstol Pablo hacia Timoteo, que fuimos llamados por Dios mismo. No es un llamado cualquiera, no es un llamado de alguien importante, de un magnate, de algún famoso, alguna celebridad. Es un llamado del que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas. Es un llamado del que nos hizo y nos formó. Es un llamado de aquel que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Pero no solamente nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero que además tiene un propósito, tiene un plan. Y el Señor nos llama hacia Él con un propósito para cumplir un plan. Eso se encuentra en el versículo 9. Vamos a ver, el Señor nos llamó con un propósito. Dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. El Señor no solamente nos quiere salvar,
no solamente quiere que seamos salvos, pero cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y nos bautizamos en su nombre y recibimos el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, no queda allí la cosa y vamos a ser creyentes que vamos a estar esperando que pasen los días, meses, años, y que cuándo va a venir Jesús por nosotros, porque ya somos salvos, no. Pero mientras que Él nos salvó y que ya somos salvos por fe y por su gracia y por su misericordia, mientras esa salvación ya está vigente en nosotros tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo, no solamente Dios nos salvó y se acabó. Dios ya me salvó, me arrepentí, me perdonó, me dio su Espíritu Santo, me bauticé, se acabó. No, no es así. Hay un llamamiento a hacer algo para el Señor. Junto con la salvación viene un llamado de parte de Dios, un llamamiento santo. Santo es algo que es apartado del mundo, consagrado para Dios. Santo es que no perteneces o no pertenezco, no pertenecemos a el montón como antes pertenecíamos al montón allá afuera. Todos íbamos para el mismo rumbo, todos íbamos rumbo hacia la perdición, todos teníamos el mismo propósito propio, propósito del mundo o del enemigo. Pero Dios nos sacó de ahí para salvarnos, pero también para darnos un llamado para algo específico que Él quiere que hagamos. Iglesia Casa de mi Padre, Paz de Cristo, nosotros tenemos un llamado. No solamente fuimos salvos y se acabó, ya soy salvo y ahí termina todo. No, hay un trabajo que hacer. Dios nos ha llamado para llevar a cabo un trabajo. Dice, nos llamó con llamamiento santo. Aquí hay algo interesante. Ese llamamiento es santo. ¿Saben por qué? Porque ese llamamiento no es conforme a nuestras obras. Si fuese un llamamiento conforme a nuestras obras, no sería santo. Pero es un llamamiento conforme al propósito de Dios. Aquí dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Porque si fuese conforme a nuestras obras, no sería santo. Pues nosotros, ¿qué bueno tenemos que dar? Nada. Dios es el único que tiene cosas buenas que dar y santas, cosas santas y buenas, y por eso su llamamiento es especial, es único. Dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque nosotros no sabemos hacer nada bueno. Entonces, ¿cómo Dios pudiera llamarnos porque Pedro o Teresa o Juan sabe hacer cosas buenas? Si la Biblia dice que ninguno de nosotros es bueno, no sabemos hacer nada bueno, entonces el llamamiento de Dios no es conforme a nuestras obras. El llamamiento de Dios no es conforme a nuestros hechos, no es conforme a nuestras capacidades, no es conforme a nuestros talentos, sino que es santo, conforme a la voluntad de Dios. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y dice, no fue conforme a nuestras obras, pero sí conforme a las obras de Dios, porque las obras de Dios son perfectas. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. De acuerdo a esas obras que Dios preparó, no de acuerdo a las nuestras. Por eso Dios no nos llamó de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo al llamamiento especial y santo que Él tiene. Y dice que Dios preparó obras de antemano para que viviéramos de acuerdo a esas obras que Dios preparó. Si no tenemos llamado de Dios, si no tenemos la salvación, no nos hemos bautizado, no conocemos nada de Cristo Jesús, claro que andamos en nuestras obras, en las obras del mundo, las obras del enemigo. Allí andamos, allí nos movemos, pero cuando Dios nos hace un llamamiento, el cual es santo, entonces no es de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a las obras de Él, a esas obras que Dios preparó desde tiempos pasados, para que viviéramos en ellas, y por eso nos llama,
para que vayamos a vivir en esas obras, porque las obras en las que estamos viviendo no son buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a esas obras de Dios. Dios nos ha llamado porque tiene unas obras y quiere que vivamos en esas obras, quiere que realicemos esas obras. Gloria a Dios. La palabra de antemano aquí en Efesios capítulo 2 versículo 10, uno de sus significados es predestinar, preparar por adelantado o alistar antes de este tiempo. Es decir, Dios no se le ocurrió hacer esas obras en este tiempo, llamarnos y meternos a ese plan, a esas obras. Esas obras, según Efesios capítulo 2 versículo 10, dice que esas obras estaban preparadas de antemano. Dios ahora nos llama para entrar en esas obras, para obrar con Él. Hay una escritura en Apocalipsis que dice así en un, si no me equivoco, es un interludio por parte del apóstol Juan, donde dice: bienaventurados los muertos que mueren en Cristo de aquí en adelante, porque sus obras siguen con ellos. Iglesia, casa de mi Padre, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada. En una ocasión, una persona que no tenía a Dios, ni sabía Biblia, ni distinguía entre su derecha y su izquierda, y no sabía absolutamente nada, dijo: cuando uno se muere, lo único que se lleva son sus acciones, sus hechos. Es todo lo que te llevarás. Después conocí la palabra de Dios y me di cuenta que en Apocalipsis dice: bienaventurados los muertos en Cristo de aquí en adelante, porque sus obras siguen con ellos. Las obras nos las llevaremos, gloria a Dios. Vamos a hacer obras buenas porque Dios tiene obras buenas y nos está llamando a entrar a ese plan suyo, a hacer sus obras, no las nuestras. Las nuestras no nos van a llevar a nada bueno, gloria a Dios. Aleluya. Dios tiene un propósito para nosotros. Él nos ha llamado con un propósito y nos ha llamado también en ese propósito, en su predeterminación y en su plan. Él lo predeterminó, es decir, está determinado desde antes de que usted y yo lo supiéramos. Desde allá, no sé desde cuándo, desde la eternidad está, Dios lo predeterminó, lo determinó de antemano, por adelantado. Predeterminó un plan para que entráramos nosotros. Usted y yo podemos entrar a ese plan, a ese llamado, si queremos, porque Dios nos puede llamar, pero Dios no nos puede obligar. Dios nos llama, el hombre es el que toma la decisión, por eso Dios nos dio libre albedrío, por eso nos dio facultad de voluntad, porque no somos robots. Si fuésemos robots, Dios nos agarra y nos mete a su plan y nos maneja como robot para que ejecutemos sus obras, pero no somos robot. Él nos hace el llamado y nosotros tenemos que decidir. Iglesia, casa de mi Padre, así es que decidamos, nos va a ir bien. Decida usted y yo voy a decidir, y decidamos juntos y ayudémonos y vámonos para adelante, porque no sabemos qué tan cerca esté la presencia de o la venida de nuestro Dios, nuestro gran Salvador y Señor Jesús el Cristo. Vamos a aprovechar el tiempo, este recurso que se llama tiempo, nuestras energías. Usted mire menos las Chivas o el América y enfóquese más en el llamado de Dios. El llamado de Dios le conviene. Vamos a seguir. Isaías capítulo 55 versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque mi pensamiento y mis caminos y mis planes, mis propósitos no son los de Dios. Si fueran los de Dios, Él me hubiera llamado así nada más. Pero no, los míos son unos y los de Dios son otros. Los planes del hombre que anda sin Dios son unos planes, pero los de Dios son otros. Por eso Dios, cuando nos llama, nos pide que entremos en los suyos, en el propósito de Dios, en el llamado de Dios. Y ahí es donde usted y yo, iglesia, casa de mi Padre, tenemos que
a ver cómo le hacemos, a ver cómo le haces, a ver cómo le hago. El Señor nos va a ayudar y tenemos que entrar allí en el plan de Dios y en el llamado de Dios. En muchas ocasiones nosotros queremos entrar con nuestro propio plan, a nuestra propia manera. Yo voy a entrar, yo quiero entrar así de este modo, a mi manera, como yo quiero, en mi estilo. Pero Dios dice, no, no es en tus propias obras. No te estoy llamando en tus propias obras. Te estoy llamando en las mías, en mis obras. Tengo unas obras que predestiné para ti desde antes de los tiempos y los siglos. Son mías, yo las preparé para que tú camines en ellas. Ven, nos dice el Señor, te estoy llamando. Tengo unas obras para que vivas en ellas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a atender el llamado del Señor y dejar nuestras obras, nuestras acciones. Que cuando anda uno sin Dios y sin esperanza, tenemos muchas obras, muchas acciones, muchos hechos, pero son unos que hasta pena nos da recordar ya cuando nos hemos convertido a Cristo Jesús. Por eso cuando nos encontramos los viejos amigos que no veíamos hace 10 años y ellos se acuerdan de todo aquel pasado y nos dicen, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Sí, pero ya soy cristiano, mira, te invito a conocer al Señor. Ya ni me recuerdes eso, no me quiero recordar mis obras propias que yo tuve siempre, porque ahora Dios me llamó y he entrado a las de Él. Y muchos de nosotros tenemos bautizados 5 años, 3 años, 8, 15, 13 años, 18 y no hemos querido entrar al llamado y a las obras que el Señor preparó para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, continúa diciendo el versículo, dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Gloria a Dios. El llamado de Dios fue preparado desde, bueno, ya lo dijimos desde tiempo pasado, que no sabemos dónde, en la eternidad, en algún espacio en la eternidad, y hace siglos pasados. Hace años, antes de que usted y yo naciéramos, ese llamado y esas obras, el llamado que Dios nos hace y las obras que Él tiene para que andemos en ellas, fueron preparados desde allá atrás, en el pasado. Habemos que muchos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo con el don de hablar en otras lenguas y todo eso, pero después de 14 años, después de 8, después de 20 años, estamos esperando un llamado de Dios. Pero de acuerdo a la Biblia, ese llamado está hecho desde tiempo atrás. Las obras están preparadas de antemano desde tiempo atrás, pero nosotros como que nos hemos perdido pensando que Dios todavía no nos llama. Nos damos cuenta que en el versículo que leímos dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Quiere decir que cuando alguien nos impartió el evangelio, ese era Dios llamándonos. Y aceptamos el evangelio y nos bautizamos en el nombre de Jesús, pero nunca supimos que junto con esa salvación también venía el llamamiento, y solamente nos bautizamos y nos quedamos esperando el llamamiento sin saber que la palabra de Dios dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 10, dice que con la salvación venía ese llamamiento. No lo sabíamos y solamente aceptamos la salvación y nos quedamos esperando el llamamiento sin saber que ya venía junto. Ese llamamiento está allí. Desde que alguien en la calle nos invitó, aceptamos, vinimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Desde allí, de ese punto, ya está el llamamiento. Porque Dios no nos llamó solamente para salvarnos, dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Entonces viene todo junto. No es que Dios nos salvó y que ahora ya está pensando cuándo le iré a hacer el llamamiento a este muchacho. Ya lo salvé, pero voy a pensar qué día lo llamo. El llamamiento ya está, solamente que no lo sabemos. Lo único que tenemos que hacer es decir: Señor, yo voy a entrar a obrar, voy a entrar a hacer algo aquí en tu plan, en tu propósito. Me voy a tomar la iniciativa de participar en una cosa, en otra, y hacer las obras que tú preparaste desde siglos atrás para que yo ande en ellas. Ese llamamiento está desde atrás.
Y nosotros estamos pensando que el llamamiento, cuando Dios me va a llamar, algunos han complicado tanto esto, cuando es el 99.9% de la Biblia es fácil de entender. Unos lo han complicado tanto que han dicho, es que a veces Dios te da el llamamiento, pero no puedes hacer nada porque luego tienes que esperar la confirmación de ese llamamiento. Y luego que Dios te da la confirmación, entonces tienes que esperar la reafirmación y no sé qué tanto. No, la Biblia nada más dice que Dios te llama. Te salvó, me salvó y nos llama. El llamado ya está. Solamente hay que obedecer sin esperar que será cierto o que no. Ahora, Señor, confírmalo. Para aceptar el evangelio y para bautizarnos, no la pensamos, lo creímos y lo aceptamos. Hay una cosa que muchos de nosotros no hemos creído todavía, es el llamamiento. Es así como que no lo estamos creyendo y estamos esperando que pasen los años para que a ver cuando Dios nos llama. ¿Cómo fue que pudimos aceptar la salvación, el evangelio? ¿Cómo lo pudimos aceptar? Pero lo otro no lo hemos aceptado, entonces hay que aceptarlo también. La salvación viene junto con el llamamiento. Voy a leer una escritura de Apocalipsis. Con esto estoy concluyendo. Dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si no tenemos obras en Cristo, ¿qué recompensa nos dará el Señor? Pero si nosotros entramos al llamamiento que nos hizo Dios, no conforme a nuestras obras, sino conforme a sus obras, entonces dice acá Apocalipsis que el Señor trae un galardón para nosotros. Dependiendo qué obra tenemos nuestras propias obras y no las de Dios, o tenemos más obras de Dios que las nuestras, pues así va a ser nuestro galardón. Jeremías capítulo 24 versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estamos viendo acá una determinación. Determinado, ¿sabes qué? Yo ya me determiné a servir al Señor. Y hay dioses, hay ídolos, hay idolatría acá, hay distracción allá, hay tantas cosas atractivas que nos distraen. Pero ya tomé una determinación, y esta determinación es servir a Dios. Hay determinaciones en la Biblia. Determinaciones para cuando nos bautizamos, determinaciones para los que ya se casaron, determinaciones para tener un hijo, para iniciar una empresa, para lo que sea. En la Biblia hay determinaciones. Estamos viendo una determinación de un hombre que dijo: independientemente cómo sople el viento para allá y para acá, cuántas atracciones hay y distracciones y todo lo que otros están haciendo, yo ya hice una determinación y voy a servir a Dios. Y es también una determinación que tenemos que hacer nosotros como iglesia, de aceptar el llamado de Dios. El llamado está desde tiempo pasado. Solamente necesitamos determinarnos. Es lo que ahora ocupamos, determinarnos. El llamado está ahí, no hay que esperarlo. No esperemos ningún llamado. Muchos, hasta que tienen un accidente, dicen: oh, Dios me está llamando con un accidente bien feo. Ay, Dios, ahora sí te sirvo. Si es que me libras de este accidente, te serviré. No esperar nada, solamente determinarnos a tomar el llamado que Dios dio desde ya. El llamado está ahí, determinémonos a tomarlo. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 21 al 39, versículo 21 creo que dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Aquí estamos viendo otra vez que Elías pone al pueblo en una determinación, los exhorta, les exige que se determinen, que tomen una determinación. Determínate si vas a seguir a los Baales, determínate si vas a seguir a otro ídolo, o determínate si vas a seguir a Dios. Determinaciones en la Biblia, y nosotros vamos a tomar una determinación en estos días de aceptar y atender un llamado que ya está allí.
Recordemos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 10. Dice que Dios nos llamó, Dios nos salvó y nos llamó. Cuando Dios te salvó de las pandillas, cuando Dios me salvó a mí de las borracheras, cuando Dios te salvó de las drogas, allí venía el llamamiento también. Así es que solamente hay que determinarnos, porque el llamamiento está ahí. Voy a hacer una oración. Incline su rostro, oremos. Padre Santo de la gloria, en este momento entendemos, Señor de misericordia, que el llamamiento ha estado siempre allí. Desde que tú nos salvaste y nos llamaste con un llamamiento santo, entendemos que lo único que nosotros debemos de hacer es determinarnos, decidirnos a atender ese llamado que tú tienes para nosotros. Permanentemente, día tras día, el llamamiento está ahí listo para que lo tomemos, listo para que lo atendamos y para que vivamos en esas obras que tú preparaste de antemano, Señor. No queremos que tú nos llames porque el llamamiento ya está. Lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a determinarnos a tomar este llamamiento, el llamamiento para servirte, para poner manos a la obra, Padre Santo, para ir a predicarle a las almas, Padre, para que las personas, los hermanos abran sus hogares, para que haya más hermanos que estén dispuestos a ayudar a los líderes en la predicación del evangelio en los hogares, Padre, para que la iglesia se determine a servirte, Padre, en la predicación de tu santo evangelio, Padre, para que las almas a las cuales tú amas tanto conozcan tu palabra y también se salven, Señor. Ayúdanos, Padre, a determinarnos a hacer esa obra, Padre Santo, en estos días, porque el tiempo es corto, Padre. Ayúdanos, te pedimos que nos ayudes a tomar esa determinación de tomar ese llamado que ya está ahí, Padre del cielo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro gran Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.